Muy buenos días, vamos a continuar con nuestra clase de Administración Industrial, donde vamos a identificar en qué consiste el sistema Kanban para darle continuidad a la clase anterior. Dentro de este sistema que se viene manejando a nivel industrial, se puede mencionar que el sistema Kanban es un sistema que nos va a permitir controlar los diferentes flujos en los procesos productivos mediante la utilización de unas tarjetas o de unos sistemas de verificación, unos sistemas visuales donde usted puede identificar las diferentes características que tiene un stock o un inventario. Estas deben ser utilizadas para poder indicar cuál es el abastecimiento, las cantidades óptimas que hay dentro de un inventario de un material o de unas piezas o en este caso de materiales, y estas vienen condicionadas de acuerdo hacia la demanda o al consumo del material o del consumo de las piezas que se están necesitando, y esta me permite hacer un control prácticamente de todo lo que se viene manejando a lo largo de una línea de producción. Si nosotros hablamos de la línea de producción, estamos hablando de un flujo de materiales o de un flujo de procesos o de un flujo de elementos que están dentro de un proceso que se están transformando. Entonces prácticamente este manejo de tarjetas visuales me permite indicar cómo se está me permite identificar cuándo es necesario hacer un reabastecimiento de materias primas en un puesto de trabajo. ¿Cuáles son las funciones de un sistema Kanban para poderlo identificar? Primero, se la utiliza para la optimización de la producción. Esto prácticamente da la facilidad de que una empresa pueda controlar el flujo de materiales, pueda controlar el desperdicio que se está generando, puede ayudar a mantener una organización dentro de un área de trabajo, me va a permitir reducir espacios porque se está utilizando la cantidad óptima de materiales para la producción en ese puesto de trabajo. Además de esto me puede ayudar a que la utilización de maquinaria sea adecuada, se maneje un control, por ejemplo, en tiempos y procedimientos que se están desarrollando. Además de eso me ayuda a hacer un ejercicio de control de la producción. ¿Y cómo llevamos ese control de la producción? A través de la utilización o de la implementación del justo a tiempo o el just in time, que ya habíamos hablado bastante tiempo en que este sistema consiste en permitir que los materiales lleguen en la cantidad adecuada y en el tiempo adecuado o prácticamente cuando se los necesita al área de producción. Cuando se va a hacer la implementación de un sistema Kanban, antes de implementar el sistema se debe tener en cuenta unas condiciones o unas consideraciones. La primera es desarrollar un sistema de programación mixta, que no solamente se permita producir un solo producto en diferentes cantidades, sino que se maneje un control o un proceso controlado de cuáles son esas unidades o cantidades específicas de los diferentes productos para poder optimizar un proceso productivo. Esta me permite también mantener la velocidad constante durante un proceso, porque esto me permite conocer los tiempos y la secuencia del proceso de transformación, me permite minimizar los tiempos de transporte, se reduce el transporte de material entre áreas, se puede establecer una ruta un diagrama visual donde uno pueda visualizar el proceso o el flujo de materiales entre las diferentes áreas o a lo largo de una línea de producción. Se puede mantener o permite proceso mantener una excelente comunicación entre la parte tanto de ventas como de producción o la parte de inventario. ¿Dónde se puede implementar un sistema Kanban? En empresas donde exista un alto volumen de ventas, donde el tiempo de parada sea muy mínimo, donde los trabajadores presenten varias actividades, sean trabajadores de diferentes áreas o que tengan diferentes propósitos, donde el ejercicio o la distribución de máquinas se adapte al flujo de producción, también donde los trabajadores manejen múltiples procesos y que las rutas estándares de operación
se manejen a partir de diferentes ciclos. Para esto es importante conocer el diagrama hombre. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes que se tiene con el sistema? Primero, se mantiene unas ventajas que es la satisfacción del consumidor, se hace un excelente trabajo en equipo, las técnicas de comunicación visual son mucho más factibles, la utilización de tarjetas, en este caso tarjetas en reposición, ¿cierto? La estandarización es importante, es muy esencial a partir de este proceso, el enfoque debe ser más claro y se trata de ir del mercado hacia adentro, ¿cierto? Entonces genera una satisfacción tanto del proveedor, de la empresa y también del cliente. ¿Cuáles son los inconvenientes del sistema Kanban? Entonces me dice que el sistema no tiene ninguna anticipación en caso de fluctuaciones muy grandes, impermisibles a la demanda. Las aplicaciones son limitadas, es decir, solo para una producción continua y repetitiva se lo puede utilizar. En caso de un plazo de abastecimiento demasiado grande, pues eso sería un inconveniente para trabajar una gran cantidad de tarjetas, ¿cierto? ¿Cuál es la información que se debe manejar dentro de la tarjeta o de la etiqueta que hablábamos Kanban, ¿cierto? Primero, debe tener el número del componente, el nombre del producto, la cantidad que se requiere, tipo de manejo que se le va a dar al material, dónde debe ser almacenado cuando termine, un punto de reordenamiento y la secuencia del ensamble, o sea, cómo va a estar dentro del ejercicio. Aquí podemos identificar una tarjeta Kanban donde está la característica del producto, qué cantidades tiene ese stock o ese inventario dentro de este producto, ¿cierto? Se puede colocar la imagen si se gusta y aquí tenemos entonces números de partes, marca, aplicación, dónde se lo va a utilizar, cantidades a solicitar, quién es el proveedor y cuánto cuesta y cuál es el precio. Entonces esto debe estar articulado dentro del proceso. Las reglas del sistema. ¿Cuáles son las reglas para aplicar un sistema Kanban? En primer lugar, en ningún momento se debe enviar a las diferentes áreas productos defectuosos, ya que esto va a implicar costos en el ejercicio de los materiales. Como segundo punto, nos habla que los procesos continuos o subsecuentes dentro de la línea de producción deben trabajar con el material exactamente igual que el proceso anterior, porque de lo contrario, si se solicita más material, va a existir una gran demanda de productos en el puesto de trabajo. Como tercer punto, se debe producir solamente la cantidad exacta necesaria o requerida para el cliente en el puesto de trabajo. Entonces, por eso se habla de generar un proceso de restricción al puesto de trabajo en cuestión de solicitud de unidades o de cantidades. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio Kanban? Que usted produzca las cantidades adecuadas para que esas cantidades continúen a la siguiente línea y satisfaga el proceso de producción a continuación. Además de eso, se debe balancear la producción de manera, como cuarto punto, que se pueda reducir ese desequilibrio que puede haber entre líneas. Entonces, por eso se menciona que a lo largo de una línea de producción, utilizando un sistema Kanban, se va a mantener un equilibrio constante a lo largo de la producción y así se puede mantener ya un proceso estable en el ejercicio. Entonces, en resumen, podemos identificar que como tendencia en el ejercicio de la administración, el manejo de la herramienta Kanban es muy importante porque me permite ir realizando la identificación de qué cantidades se están produciendo a lo largo de una línea de transformación. Además de eso, se puede hacer una visualización de cuáles son los requerimientos de producto que se tiene en las diferentes estaciones y así se hace un proceso de manejo de información que sea fluida, que sea constante y que esto me permita identificar un excelente proceso productivo. Un punto importante en el ejercicio o en el desarrollo productivo, que es el control de la calidad. La calidad es la referencia
que se tiene frente a un producto el cual tenga las características y los requerimientos necesarios por cliente. Existen diferentes opciones o diferentes características que uno busca dentro de un producto. Puede ser resistencia, durabilidad, maleabilidad, higiene y entre otras características que se pueden colocar hacia un producto. El concepto de calidad viene generado desde mucho tiempo atrás, cuando por ejemplo se venían construyendo el ejercicio de la calidad viene desde hace mucho tiempo, cuando en la construcción se empezaba a generar procesos de calidad a la infraestructura, a la parte de los acueductos, y a finales del siglo XIX se empieza a hablar sobre el concepto de calidad en las empresas o en la transformación de productos, donde el operario es el responsable de generar o de imprimir esa calidad hacia el producto. Cuando hablamos que un producto tiene calidad, es que se lo realiza con un operario de calidad, con una máquina de calidad y con un proceso de calidad. Entonces esto hablamos de un ejercicio de control de la calidad en el proceso. Dentro del control de la calidad viene inmerso un concepto que es el proceso de inspección. Esta inspección se la puede trabajar de manera personal o a partir de un tercero, el cual empieza a verificar que ese procedimiento de transformación está cumpliendo con los estándares que se solicitan para el cliente. Entonces esto podemos hablar de un concepto de calidad total. ¿Qué es como definición? ¿Cuál es la definición de la calidad total? Primero podemos identificar que la calidad es un proceso de mejora continua y constante, y es un estado de mejoramiento hacia el desarrollo, hacia la construcción de un producto orientado hacia un cliente. En este caso puede ser de consumo o de utilidad. Para poder generar un producto con calidad se debe tener unas etapas en el proceso productivo. La primera etapa es el ejercicio de la supervisión, que consiste en identificar las diferentes formas de cómo se está desarrollando ese producto, y esto hace referencia al control de la calidad. Cuando estábamos mencionando el ejercicio del Just-in Time, se menciona que esas etapas de inspección deben tratarse de quitar, porque se maneja o se trabaja con operarios de calidad. Esto implica que ellos no necesitan que les estén haciendo un proceso de supervisión, sino que ellos son sus propios supervisores en un ejercicio de transformación. El segundo es aseguramiento de la calidad. ¿Cómo la aseguramos? Mediante algunos protocolos que ya vienen identificados y cada empresa los debe asumir, de cómo debe hacerse el proceso de transformación, cómo debe llevarse a cabo una operación, cómo debe llevarse o cómo debe generarse una actividad dentro de un área productiva. Y con eso podemos identificar que ya podríamos tener esa etapa final, que es la calidad total de un sistema. ¿Cuáles son los datos de gestión que se debe manejar para llegar a tener calidad? Primero, mantener unos protocolos o unos manuales en los cuales se especifique que la empresa está comprometida o está buscando el proceso de calidad. Entonces eso es un manual de calidad. El segundo, podríamos tener el manual de procedimientos o el famoso manual de el PON, ¿cierto? El procedimiento operativo normalizado, en donde se establecen los lineamientos de cómo se debe desarrollar una actividad productiva. Entonces ahí se puede empezar a trabajar, y también o además se debe identificar los diferentes documentos operativos de cómo se lleva un proceso de calidad. Además de eso, cuando ya las empresas empiezan a desarrollar sus procesos internos con esta impronta que es la calidad, se puede empezar a buscar un ejercicio de certificación.
¿En qué consiste la certificación de calidad? Es entregarle por medio de una organización internacional, que en este caso es la ISO, ¿cierto? Es la Organización Internacional de Estandarización, que se crea por allá en el año de 1987 en Ginebra, Suiza. Ellos empiezan a dar un concepto favorable de que la empresa está generando productos con calidad. Entonces esto implica que todo el conjunto de elementos que hacen parte de la empresa, como maquinaria, personal, procedimiento, la parte administrativa, los proveedores, hasta el mismo transporte y el destino final, ese ejercicio de trazabilidad, se está llevando en un proceso igual siempre. Entonces, como se está desarrollando con un proceso estándar y se cumple con las estándares o las normas internacionales, pues simplemente se le puede entregar un resultado de calidad. Entonces, para que exista un modelo de calidad, uno puede empezar a trabajar desde diferentes enfoques. Uno puede ser de unos criterios sobre los agentes. Entonces hay un modelo de calidad que se puede orientarlo hacia el desarrollo o hacia la formación del personal que elabora dentro de la empresa. Otro es el compromiso de la empresa con el personal. Entonces aquí vienen los procesos de capacitación, de cualificación, de entrenamiento, para que el operario siga haciendo de la misma forma y con excelentes resultados su actividad productiva. Además, se puede manejar un modelo de calidad orientado hacia la parte de los resultados, que es una calidad de servicio al cliente, una calidad orientada hacia la responsabilidad social, una calidad en el mejoramiento de las ventas, y así hace que este proceso sea mucho más eficiente. Para que este ejercicio de calidad se empiece a determinar o dentro de una empresa, se deben conocer unas etapas en ese proceso. Entonces tenemos la primera etapa, que se inicia o bajo una mira desde la historia, ¿cierto? Que consiste en un proceso de inspección de todos los productos terminados. Y es más, esa calidad consiste en hacer un proceso de clasificación de los que son aprobados o están disponibles para la venta, o los que son rechazados y no deben salir de la empresa. Entonces, estos últimos productos que son rechazados deben ser sometidos a un proceso de reprocesamiento que sea siempre posible, ¿cierto? O deben ser desechados, con el objetivo de evitar errores en ese proceso de comercialización. En el segundo paso consiste en el desarrollo y aplicación de técnicas de manera estadística que me permitan reducir esos costos de inspección, porque sería muy tedioso estar esperando a que salgan los productos y hacer una separación de los que son buenos y los que son malos, sino que consiste en extender ese proceso de producción de calidad a lo largo de toda la línea de producción. Entonces empezamos a hacer mejoras significativas en el ejercicio de la calidad, orientando a reducción de costos, reducción de tiempos, identificación de cuáles son los puntos que se están manejando, y así puedo hacer un control estadístico a lo largo de toda la línea de producción. Entonces ya podemos identificar dónde se está llevando a cabo un proceso de pronto deficiente o un proceso súper eficiente. Entonces con esto se puede mejorar. Y como tercera etapa podemos identificar que el ejercicio de gestión de la calidad, o en este caso el mejoramiento continuo, se lo puede trabajar en orientación hacia la excelencia, ¿cierto? Entonces este concepto de orientación hacia la excelencia u perfeccionamiento hacia la excelencia viene, por ejemplo, desde los años 50 en Estados Unidos. Pero ¿quién fue el que empezó a orientar eso de la excelencia en la producción? El modelo Just-in-Time desde la parte de Japón. ¿Cuáles son esos aportes que de pronto nos genera el modelo de orientación hacia la excelencia? Uno, puede ser la concepción de los clientes, tanto internos como externos, ¿cierto? Es identificar quiénes son y hacer una relación directa. En dos, la responsabilidad de la dirección en la calidad. Siempre una empresa tiene que tener, o toda organización tiene que tener una estructura de calidad o de dirección de la calidad
para manejar todo ese proceso de transformación. No debe usarse la calidad o no debe buscarse la calidad en un producto, ¿cierto? Sino que la calidad debe estar detrás de ese producto. Entonces, en la parte administrativa, en todas estas funciones que habíamos sustanciales de la empresa que habíamos mencionado, por ejemplo, la función organizativa, la función administrativa, la función de seguridad, la función de mercadotecnia. Entonces, estas funciones deben tener esa condición de calidad, ¿cierto? La participación del personal es importante en un ejercicio. Cuando se toma una decisión de orientarse hacia la calidad, no es una decisión administrativa, sino es una decisión operativa, es una decisión en conjunto que se debe manejar. Además de esto, se deben aplicar para este concepto de mejoramiento continuo una serie de principios o de herramientas que me permitan mejorar tanto el servicio como la producción del producto. Y pues ya sabemos que el concepto de calidad significa esa satisfacción de necesidades y las expectativas que tiene el cliente con mi producto. Entonces, para que estas empresas empiecen a desarrollar el ejercicio de calidad, empiezan a tomar puntos de referencia a nivel internacional. Por ejemplo, cuando hablábamos de la generación del justo a tiempo a partir de empresas japonesas, entonces ya las empresas de Occidente empiezan a tomar como puntos de referencia ese tipo de procesamientos y empiezan a incorporarlo dentro de su estructura. Entonces el sistema Kaizen es uno de estos, ¿cierto? Por eso nos habla que una definición que se puede dar al concepto de control de la calidad es prácticamente el mejoramiento de un producto, ¿cierto?, dentro de una empresa, satisfaciendo las necesidades del cliente, que cumpla las expectativas del cliente, que pueda demostrar nuevas necesidades del cliente con mi producto, lograr que tanto la producción como los servicios que yo estoy generando presenten ceros defectos. Otro punto importante que se había manejado desde un inicio, que lo habíamos dicho, es hacer las cosas bien desde el inicio o desde la primera vez o desde el primer proceso. Que entonces, si yo empiezo a trabajar un producto desde el inicio con calidad, el resultado va a ser con calidad. Para eso es necesario diseñar, producir y entregar un producto con esa satisfacción que la persona o que el cliente quiere. Otro punto importante de la calidad es que ese producto se elabore o se fabrique, o en este caso se manufacture, con unas normas estandarizadas, establecidas. Por ejemplo, para nuestro territorio colombiano, los productos tienen que acogerse a una norma técnica colombiana, ¿cierto? Que esta ya es una adaptación de esas normas ISO internacionales para nuestro territorio colombiano. Debemos siempre buscar una categoría de excelencia hacia el producto y siempre buscar o tener un concepto muy claro que para una empresa ajustarse a un ejercicio de calidad no es un problema, sino debe ser una solución. Se puede mencionar que, pues en este caso, la calidad no va a ser un lujo, sino que es una serie de cuestionamientos, de procesamientos que van orientados hacia el mejoramiento continuo de una empresa. Hay muchas definiciones, por ejemplo, de calidad, ¿cierto? Entre ellas se puede mencionar que la calidad va orientada como hacia el desarrollo, el diseño, la manufactura. Por ejemplo, mantener un producto de calidad debe buscar la facilidad económica, debe ser útil y siempre de satisfacción para el consumidor, porque a veces creemos que darle calidad a un producto implica mayor maquinaria, mayor inspección, y pues lógicamente eso va a incrementar el valor agregado como al producto. Entonces, a veces o en algunos modelos, este producto lo que hace es aumentar su vida útil, sus costos. Entonces, el ejercicio de aseguramiento de la calidad tiene siempre unos principios. Primer principio de aseguramiento de la calidad: el enfoque hacia el cliente.
Entonces esto hace que las organizaciones dependan de sus clientes y por lo tanto deben comprender cuáles son sus necesidades, tanto actuales como a futuras de los clientes. Entonces esto va a permitir una satisfacción de esos requisitos y permite que la empresa empiece a esforzarse en el departamento de diseño, de mejora continua, para buscar garantizar unas expectativas futuras. Entonces eso es un proceso de calidad, hacer las cosas bien, pero también proyectar hacer unas cosas mejores en un futuro. El segundo principio que se debe manejar dentro del concepto de calidad es el liderazgo. El liderazgo de la empresa, el liderazgo de esos líderes que se ponen la camiseta para el propósito y orientar a toda la organización hacia el mejoramiento de la calidad. En este caso deben estar los ingenieros industriales buscando o ponerse la camiseta de calidad para motivar a todo el entorno, a todos los trabajadores hacia el mejoramiento continuo. Entonces esto me permite propiciar un ambiente adecuado hacia el mejoramiento, hacia el compromiso de la calidad. La participación de las personas es muy importante, la participación de todos los funcionarios. Esto me va a posibilitar que ellos generen destrezas, habilidades que puedan ser utilizadas en beneficio de la empresa, de la producción, de la calidad. Yo debo identificar cuáles son esas características que tienen todas las personas que sean positivas para mi empresa, que sean positivas para el ejercicio de aseguramiento de la calidad. Entonces simplemente lo que hacemos es vincularlas a este proceso. Además de eso, se debe tener un enfoque siempre basado en los procesos para poder alcanzar todas aquellas actividades deseadas y que se manejen con los recursos que estaban destinando. Entonces esto es clave en la gestión de la producción. ¿Por qué? Porque eso es clave en las empresas para romper barreras, ¿cierto? Esconder falencias, y más que eso es orientar hacia el mejoramiento o el mejor desempeño de una línea, por ejemplo, en este caso de producción. Se debe también tener como principio un enfoque de sistema de gestión para la calidad. Entonces esto me permite lograr eficacia y eficiencia en una organización, que esto es importante entender y gestionar los productos interrelacionados con el sistema. Con esto se puede llegar a lograr tener un proceso de mejora continua. Esa mejora continua parte del desempeño de una organización orientada hacia buscar un objetivo. Además de eso, se puede tener un enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Esto me implica que la empresa tenga una orientación desde una decisión, desde la parte administrativa, desde la parte directiva, en tomar este paso, tomar esta decisión de empezar a buscar el aseguramiento de la calidad de todos sus procesos. Entonces ya es una decisión mucho más puntual en cuestión de compromisos. Y pues tener, como cuando se habla de calidad, como principio es buscar una relación beneficio tanto con cliente como con proveedor, porque aquí estamos generando la incorporación de valor, y ese valor tanto se da para el cliente como para el proveedor. Si a mí me entregan una materia con calidad y todos mis procesos de entrega y de compra son de calidad y yo lo transformo con calidad, pues yo puedo entregar eso con calidad hacia el cliente, y el cliente puede ser bien sea un distribuidor o puede ser el consumidor directo. Él va a tener esa satisfacción de que todo el proceso se está haciendo de una buena forma. Entonces el sistema de gestión de la calidad dentro de una empresa presenta unos niveles, y esos niveles hay que conocerlos muy bien porque esto hace parte de su proceso de aplicación. El primer nivel del control de la calidad es la inspección. Entonces este nivel se asume ya que la empresa empieza a generar productos o servicios con defectos de calidad. Entonces debe existir un equipo que está encargado única y exclusivamente a superar o a separar esos procesos defectuosos de una línea de producción. Entonces eso es una herramienta que se puede trabajar, pero se maneja, es un nivel más bajo, o sea, el ejercicio de separar en la fuente y permitir que ese producto que tenga falla, que tenga defecto, que no cumpla con los
estándares de calidad, pues no llegue como hacia el cliente. Entonces ese es el primer proceso. El segundo proceso, el siguiente nivel, que es mucho más avanzado, que ya lo habíamos mencionado, es el control de la calidad. Entonces esto esta se basa en la introducción o aplicación de técnicas estadísticas en el proceso productivo que sean muy valiosas, ¿cierto? Para poder identificar capacidad del proceso, por ejemplo, es decir, si el proceso está suficientemente preparado como para producir productos sin defectos, hacer un proceso de cuantificación y según eso poder identificar cuáles son esas mermas máximas que se pueden permitir, por ejemplo, en un proceso de transformación, ya que a lo largo de una línea de producción la maquinaria o el proceso empieza, pues a partir del tiempo, empieza muy bien y con el tiempo empieza como a disminuir ese proceso de transformación. Entonces ahí es donde se tiene en cuenta este ejercicio, ¿cierto? Para poder identificar tanto averías, materiales defectuosos, operarios cansados y demás. Y el otro es el aseguramiento de la calidad, que es el paso de evolución de esos sistemas de calidad que dentro de los departamentos de la empresa. Aquí en este aseguramiento de la calidad se da mucha importancia, por ejemplo, en el personal, en el talento humano, en el factor humano de una empresa, porque esto ya tiene que manejar a partir de esas decisiones, de esa parte administrativa, ese liderazgo que se empieza a generar y a trabajar a partir de los objetivos. Entonces eso consiste como en un ejercicio, un nivel mucho más avanzado de aseguramiento de la calidad, y el nivel más alto pues ya es contemplar un ejercicio de calidad total. Este ejercicio de calidad total se da a partir de la sumatoria de los niveles anteriores y se aplica a todos los ámbitos tanto de la empresa como del personal. Se caracteriza porque se busca una mejora continua en todos los espacios que están dentro de la organización y no solamente en la parte productiva. Entonces podemos hablar de calidad total desde la administración, desde la persona de seguridad y demás. Entonces esto hace parte del ejercicio de la calidad total. Entonces en la siguiente clase ya podremos estar trabajando de cuál es esa normalización de todos estos sistemas de gestión de calidad, cómo se los debe trabajar, qué tipo de organizaciones existen o cuáles son esos sistemas de gestión, por ejemplo, de calidad que nosotros debemos aplicar, cuál es esa metodología que debemos tener en cuenta, cuáles son esas estructuras de los sistemas de calidad y demás.